Mis hermanos, continuamos con la serie. Y bueno, en esta ocasión vamos al capítulo 8 de Deuteronomio en el sermón titulado Recuerda. Esa palabra aquí es muy importante. Recuerda por donde el Señor tu Dios te ha traído. Ese es el título del sermón de hoy. En nuestro caminar en la fe, yo creo que todos nosotros, y quiero que esta mañana hagamos un ejercicio en nuestro interior. Todos nosotros hemos tenido en nuestro peregrinar, después de que el Señor nos rescató, hemos vivido sucesos que han evidenciado que nosotros no tenemos la capacidad de resolver todas las cosas. Hemos experimentado sucesos que nos han doblegado y nos han hecho volver a ver hacia el cielo y decir: Señor, ya no tengo opciones, ya no tengo fuerzas, ya no tengo qué hacer, solo dependo de ti. Todos hemos experimentado esos sucesos. Es más, para muchos podemos decir que nuestras vidas literalmente han estado en manos del Señor. Algunos hemos estado a punto de morir. Yo podría recordar sucesos en los cuales yo, de manera personal, y quiero que usted lo haga en su interior, yo quiero que usted recuerde sucesos estando en Cristo, donde usted ha estado en esa condición, donde usted ha visto la fragilidad de su vida, donde usted ha visto su carencia de fuerzas, de sabiduría para resolver cosas que definitivamente solo Dios puede resolver. O momentos peligrosos, porque yo recuerdo, y lo he comentado, la vez que me dispararon. Me pusieron un arma en la cabeza. No, esto no es del disparo. Me dispararon en una pierna. Pero inicialmente me pusieron el arma en la cabeza. Y yo le digo a mi esposa y a mis hijos que yo recuerdo el frío del metal en mi frente, como si fuera ayer. Y amenazaron a los jóvenes porque veníamos de una reunión de jóvenes. Y se da un forcejeo y al final me disparan en una pierna. Fueron varios disparos, pero por la gracia de Dios solo uno me pegó. Recuerdo también cuando nació mi hijo, Samuel, cómo casi fallece mi esposa y cómo casi fallece Samuel. Momentos donde las fuerzas de los hombres no alcanzan y se necesita una intervención de Dios distinta, especial, sobrenatural. Cuando nació mi hijo Isaac también recuerdo que quedó en cuidados intensivos, lleno de mangueras y de tubos, y mi esposa llegaba a la casa llorando después de ir y visitarlo, porque nosotros entendíamos que había una gran posibilidad de que él muriera y yo no estaba ajeno a esa posible realidad. Entonces yo le decía a mi esposa: nosotros tenemos que entender que Dios es soberano y que lo que Dios quiera, así debemos seguir dándole gloria a Él. Y ella lloraba, pero orábamos fervientemente para que el Señor lo sacara de ahí. Son momentos, hermano, que llegan a nuestra vida, y yo sé que usted tiene los suyos, y sé que si usted pasara aquí al frente, usted podría contar de muchos sucesos que usted ha experimentado, donde sobrenaturalmente ha visto la mano de Dios en su vida o en su familia. Así que, mis hermanos, esas son cosas que nos hacen entender que Dios está ahí, que Dios ha estado con nosotros, que Dios ha sido fiel en el cumplimiento de su palabra en toda la historia de la vida de la iglesia, en toda la historia del cristianismo y en toda la historia del pueblo de Israel. En este caso de Deuteronomio. Hay un concepto que lo estuvimos viendo en algunos sermones atrás, que era el ya, pero todavía no. Mientras nosotros aguardamos junto al Jordán, ¿verdad?, de manera ilustrativa, a la eternidad, a las puertas de la eternidad, nosotros en este momento, en este plano en el que estamos, nosotros estamos teniendo un disfrute de la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Sí está conmigo? Nosotros estamos disfrutando de la gracia de Dios. No plenamente como vamos a llegar a disfrutar cuando estemos con Él eternamente, pero hoy nosotros podemos decir que todos esos sucesos difíciles, momentos de aflicción, momentos de tristeza o momentos de mucho gozo, donde vemos cosas hermosas de Dios, todo eso ha sido utilizado en nuestro camino
para hacernos ver la gracia de Dios en medio y a través de la iglesia y nuestras vidas. Nosotros debemos recordar eso. Algún día disfrutaremos plenamente de esa promesa eterna y de la presencia del Señor con nosotros. Pero mientras usted tiene esos sucesos que usted probablemente recordó en ese ejercicio que hicimos, yo quiero que usted pueda apreciar que todo eso demarca en nuestras vidas que el Señor ha estado con nosotros. Él no nos ha abandonado nunca. Él siempre ha estado. Siempre. Nosotros podemos estar atribulados, afligidos, cansados y angustiados. Y de verdad podemos nosotros decir, ¿dónde está el Señor? Y aunque nosotros preguntemos dónde está el Señor o crezca en nosotros algún tipo de duda, el Señor permanece allí con nosotros porque Él es fiel a lo que prometió. Y Él prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Pero en el tiempo de aflicción nosotros somos seducidos, o en el tiempo difícil, a olvidar eso. Somos muy propensos a olvidar que Dios está allí y que está obrando. Por eso la palabra recuerda hoy es muy importante. Hubo una ocasión hace aproximadamente 9 años donde llegó en una crisis económica con mi esposa y nosotros teníamos que ir a vender puerta por puerta en Tibás para poder sacar la provisión. Fue un tiempo difícil, ya hace como 9 años, mucho antes de ser pastor. Y resulta que en medio de todo hacíamos todo lo posible para salir adelante en medio de esa crisis. En ese tiempo estábamos comenzando a vivir en Tibás, la zona de Tibás, una crisis tremenda. Y resulta que un sábado ya habíamos hecho todo lo humanamente posible para salir adelante. Nos habíamos esforzado muchísimo y se me dañó el carro. Y solo tenía una cantidad de dinero. Y el carro es como un mal necesario. Porque nosotros teníamos que hacer varios traslados. Mi esposa, mis hijos en ese momento, que eran solo mis hijos mayores. Y teníamos que hacer muchos movimientos. Y entramos en un tema porque mi esposa se preocupaba por la comida de la casa. Pero yo le decía, amor, pero es que necesitamos el carro para los traslados. Entonces comenzamos en lo que llamamos una discusión, un debate piadoso. No, ni tan piadoso, en realidad estábamos discutiendo. Y ella me decía, David, tenemos que comprar la comida. Y yo le decía, pero es que también tenemos que arreglar el carro, porque lo necesitamos. Y entonces estábamos en ese estilo, y yo le dije, amor, necesito que confiemos en Dios, yo voy a ir a arreglar el carro. Y me fui a arreglar el carro, y mi esposa me dijo, está bien, David, pero usted tiene que resolver lo de la comida. Y yo le dije, está bien, yo resuelvo lo de la comida. Yo no tenía ya qué hacer. Entonces, cuando ella me dijo eso, yo fui, Señor, ayúdanos porque necesitamos la comida. Era sábado en la tarde. Tenía un compromiso con jóvenes ese día, con algunos jóvenes, una reunión de jóvenes. Y cuando termina la reunión, uno de los jóvenes me dice, pastor, necesito hablar con usted. Y entonces, bueno, está bien, es muy normal entre los jóvenes, vamos. Y cuando llego a la casa, él abre su puerta y tenía un diario de comida. Allí, eran las 10 de la noche. Yo echo la comida agradecido, le doy un abrazo, gracias. Bueno, veo a Dios en eso y llamo a mi esposa y le digo, amor, ya voy para allá, pero necesito que me abra. Me dice, ¿pero por qué? Le digo, porque ya resolví. Y obviamente yo entendía que había sido Dios. Yo lo tenía muy claro y cuando llegué y se lo dije, amor, el Señor trajo la provisión. Pero entonces, después de que vimos la provisión, mi esposa me dijo, David, ¿y cómo voy a hacer con la plata que ocupo para la semana? Y yo dije, voy a resolverlo, Señor. Al otro día, domingo, veníamos entrando por aquí este portón y una persona se acercó a mi esposa y le dijo, tome, Dios puso en mi corazón, dale esto. Y era justamente la plata de la semana. Entonces el Señor habla al corazón de mi esposa, pero yo tenía de verdad mucha fe
en que el Señor iba a hacer algo. Hermanos, la fe se ejercita cuando no hay para dónde agarrar. Esa es una historia sencilla, pero podría contar un montón de esas. Eso fue una repetida enorme de situaciones de ese tipo. Esas situaciones se convierten en la vida del cristiano muchas veces en una necesidad para que la fe de ese creyente sea fortalecida. Pero no solo eso, sino que muchas veces esas situaciones no solo son situaciones que fortalecen nuestra fe, sino que muchas veces esas situaciones son disciplinas de Dios. Pero ya vamos a ver un poco sobre eso más adelante. En nuestro caminar enfrentamos muchas situaciones que nos llevan a entender, mis hermanos, que usted y yo somos incapaces de resolver todas las cosas. Estas situaciones, ¿sabe qué hacen de nosotros? Estas situaciones nos humillan. Porque de alguna manera estamos nosotros con la mirada frente al suelo, pidiéndole a Dios que por favor Él nos ayude porque estamos en sus manos y ya nosotros no tenemos fuerzas, ya no tenemos qué hacer, estamos humillados. Esas situaciones humillan al cristiano. Lo humillan, lo ponen delante del Señor para que confíe en Él. Levantamos la mirada al cielo entendiendo que se nos acabaron las fuerzas y que dependemos completamente del Señor. Yo estoy muy seguro de que muchos o casi todos han experimentado situaciones de ese tipo en este salón. Quiero que le demos una apreciación a este capítulo 8. En 3 ocasiones el pueblo es llamado a no olvidar. Verso 2 dice, y te acordarás. Verso 11, cuídate de no olvidar. Verso 18, pero acuérdate. Mis hermanos, nosotros debemos de ejercitarnos ahora en lo que es recordar. En la primera mitad de este capítulo, Dios les hace ver cómo Él los sostuvo cuando estaban en el desierto. A pesar de su comportamiento, Dios se mantuvo fiel a su pacto. La gracia de Dios estaba allí con ellos. En la segunda parte del capítulo, el Señor les hace ver que existe mucho peligro si en medio de la futura abundancia ellos se olvidaban de Él. Hay una relación muy fuerte entre el orgullo y el olvidar. Cuando nosotros nos olvidamos, empezamos a actuar por nuestra cuenta. Y empezamos a olvidar el manual que nos dice cómo debemos vivir. Y empezamos a tomar decisiones por nosotros mismos, queriendo hacer las cosas a nuestra manera. Yo no sé si usted ha visto, es muy común que muchos hombres digan, yo no necesito leer el manual para armar esto que compramos. Y la esposa está diciéndole, no, pero vea, revisemos aquí el manual. Y el hombre dice, no, yo ya sé, esto es fácil. Yo creo que eso pasa. Y entonces el hombre dice, no, esto es sencillo, yo lo voy a resolver. Y cuando él termina de armar todo, le sobran tuercas, le sobran tornillos. Y la esposa que está al lado diciéndole, ve, por no revisar el manual. Las palabras de Dios son nuestra guía en nuestra vida. Y muchas veces para un hombre es humillante, si así se puede decir, y atenta contra su orgullo el decirle, revise el manual. Porque usted no es capaz de armarlo sin leer el manual. No, pero yo sí soy capaz. No, pero después sobran tuercas, sobran piezas. Nosotros tenemos un manual, el pueblo de Israel tenía una guía que eran las palabras de Dios. Si nosotros seguimos las palabras de Dios, no nos van a sobrar tuercas, no nos van a sobrar tornillos. Nosotros debemos dejar a un lado el orgullo y entender que las palabras de Dios son las que a nosotros nos guían. Pero el olvidar las palabras de Cristo hace que nosotros actuemos en orgullo porque caminamos conforme a nosotros nos parece bien. La Biblia dice esto, pero es que a mí me parece que eso mejor no hacerlo de esa manera. Pero es que la Biblia lo dice. Tenemos que confiar en las palabras de Dios. Tenemos que confiar en que el diseño que Él plasmó en sus palabras es suficiente para nuestra vida cristiana. Nosotros debemos entender que la mayor bendición
que tenemos es que el Señor está con nosotros y que el pueblo de Israel en este momento en Deuteronomio junto al Jordán, renovando el pacto, la mayor bendición que tenía era que Dios estaba con él. Y no solo eso, sino que Dios les había dicho todo lo que tenían que hacer. Dios estaba con ellos, los apoyaba, los respaldaba, les daba instrucciones. Hermanos, esa es una realidad que no ha cambiado con el pueblo de Dios hoy. Dios sigue estando allí, Dios sigue hablando y Dios sigue insistiéndole al pueblo: sea obediente a mis palabras, escuchen mi voz, escuchen mis palabras. Nosotros somos llamados a prestar atención a esto y a recordar todo lo que Él ha hecho, todas sus instrucciones que nos muestran cómo nosotros debemos vivir. Ahora vamos a ir rescatando los principios de Deuteronomio capítulo 8, verso 1. Todos los mandamientos que yo te ordeno hoy tendrán cuidado de ponerlos por obra. Esto lo hemos hablado muchísimo. A fin de que vivan y se multipliquen y entren y tomen posesión de la tierra que el Señor juró dar a sus padres. Y te acordarás, y aquí está el primer recordatorio, te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Tu ropa no se rasgó sobre ti ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Eso nos lleva a nuestro primer punto hoy. Dios desea que su pueblo no olvide por dónde Él lo ha traído. Dios le dice al pueblo: yo quiero que ustedes se acuerden del camino por donde yo los he hecho pasar. Y no quiero que se les olvide. Quiero que lo tengan bien presente. Dios deseaba que su pueblo entendiera que su vida no era preservada por el bocado de pan que entraba a su vientre, sino por el poder, amor y fidelidad que Él mostró a su pacto y a sus promesas. Por eso es que el hombre no solo vive de pan, porque el hecho de que el hombre se sostenga está relacionado completamente al amor, poder y gracia de Dios. Pero el pueblo, al no recordar esta verdad, se vio en la necesidad de enfrentar un proceso disciplinario por parte de Dios. Recordemos los sucesos. El pueblo está junto al Jordán, tienen que entrar a las tierras y mandan 2 espías. Los 2 espías van y ven las fortalezas enormes, ven a los hijos de Anac, unos gigantes enormes, y empiezan a murmurar y a decir: no, hombres, esas ciudades están muy grandes, esas ciudades están muy fuertes, vamos a perecer. Pero el Señor les había dicho que Él les iba a dar la victoria. ¿Cuál era la tarea del pueblo inicialmente? Confiar en las palabras de Dios. Dios les había dicho: entren, yo estoy con ustedes. Pero el pueblo no confió. El pueblo dijo: no, son demasiado grandes, son demasiado fuertes, no va a haber forma de enfrentarlos. Entonces eso nos lleva a leer, y quiero que lo repasemos, Deuteronomio capítulo 1. Vaya a Deuteronomio capítulo 1 conmigo, verso 32. Esto es necesario refrescarlo hoy, mis hermanos, y estaremos leyendo algunos textos. Deuteronomio 1 capítulo 32. Deuteronomio capítulo 1 versículo 32. Dice: pero con todo esto, después de que vieron los espías en la fortaleza, los gigantes y todo eso, y la instrucción del Señor, dice: pero con todo esto, ustedes no confiaron en el Señor su Dios, que iba delante de ustedes en el camino para buscarle el lugar donde acampar, con fuego de noche y nube de día, para mostrarles el camino por donde debían andar. Entonces el Señor oyó la voz de las palabras de ustedes y se enojó y juró: ninguno de estos hombres, esta generación perversa, verá la buena tierra que juré dar a sus padres, excepto Caleb, hijo de Jefoné. Él la verá,
y a él y a sus hijos daré la tierra que ha pisado, pues él ha seguido fielmente al Señor. El Señor, dice Moisés, se enojó también contra mí por causa de ustedes y dijo: tú tampoco entrarás allá. Josué, hijo de Nun, que está delante de ti, él entrará allá. Anímale, porque él hará que Israel la posea. Además, en cuanto a los pequeños, hablando de los niños, los infantes, que ustedes dijeron que vendrían a ser presa, y sus hijos, que no tienen conocimiento del bien ni del mal, entrarán allá, y a ellos les daré la tierra, y ellos la poseerán. Pero ustedes vuélvanse y vayan hacia el desierto por el camino del Mar Rojo. Entonces ustedes respondieron: hemos pecado contra el Señor. Nosotros subiremos, pelearemos tal como el Señor nuestro Dios nos ha mandado. Y cada uno de ustedes se puso sus armas de guerra y pensaron que era fácil subir a la región montañosa. Pero el Señor me dijo: diles, no suban ni peleen, pues yo no estoy entre ustedes para que no sean derrotados por sus enemigos. Así les hablé, pero no quisieron escuchar. Al contrario, se rebelaron contra el mandamiento del Señor y obraron con orgullo. Y subieron a la región montañosa. Los amorreos que moraban en aquella región montañosa salieron contra ustedes y los persiguieron como lo hacen las abejas, y los derrotaron desde Seir hasta Horma. Entonces volvieron y lloraron delante del Señor, pero el Señor no escuchó su voz ni les hizo caso. Por eso ustedes permanecieron en Cades muchos días, los días que pasaron allí. Este es el suceso. Dios les dice: entren. Ellos llegan y ven, hay gigantes, son fortalezas enormes, un pueblo fuerte, se devuelven renegando. Cuando ven que Dios se enoja, ellos dicen: no, entonces sí vamos a ir. Ya el Señor se enojó, sí vamos. Y les dice el Señor: no, ya no. Es que no es cuando ustedes quieren, es cuando yo digo. Pero el pueblo, cuando el Señor le dice que ya no, él se va. Y así como el Señor les dijo que no iba a estar con ellos, así fue su consecuencia. El actuar con orgullo hace que ignoremos las palabras de Dios, tal cual Él las ha dicho. Y nosotros actuamos por nuestra cuenta y eso va a traer consecuencias. Entonces, el pueblo de Israel, y les recuerdo el sermón titulado El engaño del orgullo, donde desarrollamos toda esa idea. El pueblo de Israel, debido a esto, se enfrenta a la disciplina, porque Dios deseaba que su pueblo confiara plenamente en sus palabras. El Señor no solo había prometido estar con ellos, sino que Él les había demostrado de manera contundente, a través de la nube y la columna de fuego, que Él estaba con ellos. Mis hermanos, el Señor constantemente y contundentemente nos ha mostrado a nosotros que Él ha estado con nosotros. ¿Por qué muchas veces lo olvidamos? ¿Por qué nos olvidamos de que el Señor está en control de todas nuestras circunstancias? Y queremos tomar acción con nuestras manos en la desesperación porque no confiamos en la soberanía de Dios y queremos buscar solución con nuestras propias fuerzas. ¿Por qué? Si sabemos que el Señor está, si lo ha demostrado contundentemente, ¿por qué nosotros actuamos de esa forma? Muchas veces solo nos queda mirar al cielo y confiar en Dios. Y aún el pueblo, viendo esta sobrenaturalidad, no confió en Dios. Y con orgullo, confiando en su propio juicio, confiando en su propio criterio, se fueron a que les arriaran. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 12, verso 3. Hebreos capítulo 12. Lo que también está por acá. Ok, muy bien. Dice el verso 3. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desalienten, ni se desanimen en su corazón. Porque todavía en su lucha contra el pecado ustedes han resistido, dice el autor a los hebreos, hasta el punto de derramar sangre. Además, ¿han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige? Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline?
Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días, como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad, dice el autor de Hebreos. Cuando nosotros olvidamos las palabras de Dios, cuando no las recordamos y empezamos a actuar con orgullo bajo nuestro propio criterio, ese es el camino perfecto para que lleguemos al proceso disciplinario. Sí somos hijos. Porque dice, si no hay disciplina, es porque no son hijos. Pero cuando somos hijos, nuestro orgullo es el camino perfecto e ideal para llegar a la disciplina del Señor. La disciplina va a buscar algo bueno en nosotros y es hacernos partícipes de su santidad. Hermanos, yo no sé ustedes de niño cómo le corregían, cómo lo reprendían, pero hay historias de historias. El punto con esto es que dice la Biblia, eso no lo dice el pastor David, no, eso lo dice la Biblia, que el padre que ama a su hijo lo disciplina, lo corrige. Y también hay una relación entre disciplina y sufrimiento. ¿Por qué? Porque la disciplina hace llorar, porque la disciplina duele, porque la disciplina nos hace sufrir, pero al final el fruto es bueno. Corregimos a nuestros hijos, ellos lloran, pero el fruto de mañana será bueno en ellos. El pensar que un padre no corrige a sus hijos porque no lo quiere ver llorar, porque no lo quiere ver sufrir, lo único que está evidenciando es que realmente no ama a sus hijos. Nosotros debemos entender que la corrección a nuestros hijos implica sufrimiento, dolor y lágrimas para ellos en algunos momentos. El amor va a traer eso. Mis hermanos, pero ¿saben qué es lo que está pasando aquí? Que Dios agarró a Israel y lo llevó al sufrimiento. Y les dijo, aquí les voy a dar una lección. Metafóricamente se saca la faja, pega sus fajazos, digamos, como en la vieja escuela. Y entonces el Señor les dice, ¿se acuerdan de esa lección? ¿Se acuerdan cuando los castigué, cuando los humillé por su bien, porque quería hacerles algo bueno? Yo quiero que no olviden esa lección. Y que aprendan a entender que dependen de mí. Cuando eso a mi esposa y a mí nos pasó, nosotros trabajamos ambos para empresas del gobierno. Cuando usted trabaja para el gobierno, usted entra en una zona de confort donde usted dice, ya todo va a estar bien. Y nosotros debemos reconocer ambos que confiábamos más en el lugar donde trabajábamos que en Dios. Y Dios nos dice, no, es que ustedes no dependen de estas instituciones. Yo les voy a enseñar que ustedes dependen de mí. Entonces Dios nos quita todo y nos hace humillarnos, poner la cara contra el suelo y entender que dependemos de Él. Hermano, usted no depende de sus propias fuerzas. A usted no lo sostiene el bocado de pan que come todos los días. A usted lo sostiene el Señor y usted debe depender de Él. No importa el trabajo que usted tenga ni el lugar en el que esté. Nosotros debemos de tener claro que dependemos del Señor. Porque si por A o por B usted está en su trabajo y usted confía más en su trabajo y en su provisión allí que en Dios, y usted es un hijo, usted pronto se va a enfrentar a una disciplina que le va a hacer ver que usted debe confiar en Él. Hermanos, debemos tener cuidado. Wendy Bello, en el libro Digno, ella escribe una idea, ella plantea: esta corrección puede manifestarse a través de pruebas o situaciones difíciles, aunque puede ser dolorosa, se considera beneficiosa para el creyente a largo plazo. Se enfatiza que la disciplina de Dios es una señal de su amor paternal y que los cristianos deben recibirla con humildad, reconociendo su valor para el crecimiento espiritual y la participación en la santidad de Dios. Hermanos, cuando la disciplina viene, dice en Hebreos, de momento no parece de gozo, sino de tristeza, pero a su tiempo trae fruto apacible a todos los que se han dejado moldear por ella. Hermanos, la disciplina no es agradable.
Es bien dolorosa. Y Dios usa en su gracia circunstancias a nuestro alrededor de todo tipo para disciplinarnos. Para llegar y hacernos en el oído: yo necesito que entiendas que soy yo y que dependes de mí. Porque nosotros decimos: sí, Señor, yo lo entiendo, hasta que viene la situación. Entonces, cuando llega la situación, actuamos en orgullo y empezamos a resolver con nuestras manos y el Señor dice: no están entendiendo. Usted me dice entiendo, pero yo veo que no lo hace. Y viene el proceso de disciplina donde dice: ok, yo le voy a ayudar para que entienda. Dios, en su gran amor y misericordia, permite estas cosas. En el verso 2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído. Eso es lo que le está diciendo Israel. ¿Se acuerdan la disciplina? ¿Se acuerdan el desierto? Yo los discipliné para que entendieran, pero lo que quiero que también recuerden no es solo que les di una lección y que debieron entender, sino que yo lo que quiero que recuerden es que yo estuve allí fiel y nunca los abandoné. Porque a pesar de que el Señor nos disciplinó a mi esposa y a mí, a mi familia, a pesar de eso, Dios nunca nos abandonó. Porque el hecho de que disciplinemos a nuestros hijos no significa que los abandonamos. Porque después de la disciplina los vamos a ir y los vamos a abrazar y vamos a besarlos y los vamos a amar. Porque los amamos con todo nuestro corazón. Nosotros debemos entender que la disciplina de Dios no es sencilla y debemos recordar las lecciones que el Señor nos ha hecho ver en nuestro caminar en la fe. ¿Cuántas cosas hemos vivido? Porque el hombre es propenso a olvidar lo que Dios ha hecho, así como también el hombre es propenso a no apreciar la gracia de Dios en medio suyo. El caminar de la vida, el afán de la vida nos lleva a nosotros de tal forma que no solo se nos olvidan las palabras de Cristo por las preocupaciones y cosas que tenemos y los afanes de este mundo, sino que también en medio de eso hay un montón de cosas buenas de parte de Dios que no las logramos apreciar porque estamos desenfocados, no estamos tomando el tiempo, la pausa para ver la gracia de Dios en medio de nosotros. Ahora que tuve la oportunidad de ir a Dominicana, esto fue una gran lección para mi corazón. Porque en el afán, de alguna manera el Señor, yo con mis hijos, mi vocacional, la iglesia, el Señor me detuvo y me dijo: yo necesito que veas, que aprendas a apreciar la gracia de Dios en el lugar en el que estás. La gracia que yo te he mostrado en la iglesia local. Porque por las carreras, el afán, las agendas, las cosas que hay que hacer, no nos detenemos a ver lo valioso que es y lo bello que es la iglesia local. En mi caso, esa fue mi reflexión personal. A usted le puede pasar en su familia, en su trabajo, en cualquier contexto. Porque la iglesia, yo creo que es como los hijos. Mi esposa y mi hijo que están acá saben, he estado en la mesa y tengo a mi hijo pequeño guindándome el cuello, papá, y me hace la cabeza así, y el otro me está pegando, jugando conmigo, y mi esposa está hablando con el otro, y tal vez es tarde, estamos cansados, le estamos diciendo vayan a dormir, y ellos agarran todo en vacilón, y empiezan a molestarnos para antes de ir a dormir, y Dios mío, esto, ¿verdad? Y a veces la iglesia es así. A veces nos tienen del cuello, y el otro hermano está dando, y el otro hermano está diciendo. Pero eso no hace que deje uno de amar a los hijos y que deje uno de amar la iglesia. Porque la iglesia es del Señor. Y usted debe amar la iglesia. Usted debe aprender a ver la gracia de Dios en su familia, en su casa, en su trabajo. Porque los hombres somos propensos a olvidar las obras de Dios y a olvidar apreciar su gracia en medio de nosotros. Reconozca la gracia de Dios en su hermano. Reconozca la gracia de Dios en sus hijos, en su esposa, en su esposo. Si nos ejercitamos más a reconocer la gracia de Dios, escúcheme esto, que a ver las imperfecciones de las cuales todos estamos llenos, nuestra manera de vivir sería diferente. Pero hay un montón de cosas buenas que no las vemos porque estamos en nuestro orgullo, porque estamos pensando en nosotros mismos,
porque solo vemos para adentro, porque solo buscamos el placer, porque solo queremos nuestra conveniencia. Pero si nosotros, hermanos, hay un dicho que dice: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Hay muchas cosas hoy que no valoramos, pero si las perdiéramos, lloraríamos arrepentidos por no haber aprovechado el tiempo como tuvimos que aprovecharlo. Así que no espere a llorar después, aprovéchelo hoy. Ame a su hermano hoy. Ame a sus hijos hoy. Ame a sus padres hoy. Hoy es el momento en el que nosotros debemos de recordar que Dios sigue mostrando gracia a nosotros. No la merecemos, pero Él lo sigue haciendo. Hermanos, Él sigue mostrándose. Dios es fiel y está llamando al pueblo junto al Jordán a apreciar esa gracia, a apreciar la fidelidad a su pacto y a sus promesas. El orgullo es la carretera perfecta que nos guía a la disciplina. Hermano, agarre el orgullo, dóblelo y despedácelo, tírelo a la basura y siga las palabras de Cristo para que usted pueda apreciar la gracia de Dios en el lugar en el que está. No importa si usted tuvo un problema con su esposa, o con su familia, o con su esposo, o con sus hijos, o con sus hermanos en la iglesia. Va a pesar siempre más el que nosotros podamos apreciar la gracia de Dios en medio de ellos. Pero al pueblo le faltaba gratitud y tenía problemas de memoria. Nosotros debemos recordar lo que Dios ha hecho, porque conforme vamos avanzando en el caminar en la fe, muchas cosas en nuestros contextos van cambiando y nosotros debemos apreciar eso y decir: Señor, gracias por lo que tú has hecho, gracias por tu gracia, por tu amor. Siendo formados a la imagen del Señor, cada día avanzamos en un proceso, hermanos, de santificación, entendiendo que algún día seremos completamente transformados y que estaremos con el Señor. La buena obra que comenzó en nosotros, dice Filipenses 1:6, Él la está perfeccionando. Y muchas veces esa disciplina que Dios quiere que no olvidemos es parte de esa formación. Proverbios 3:12 dice: porque el Señor ama a quien reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Un padre que tiene un hijo en el que se deleita es un padre que lo corrige y lo disciplina. Qué lindo, hermanos. Esto es maravilloso. Aunque la disciplina en primera instancia duele, podemos confiar en el hecho de que es una gran muestra de amor. El Señor ama a su pueblo. Verso 6 de Deuteronomio capítulo 8. Verso 6. Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios, para andar en sus caminos y para temerlo, porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena, a una tierra de corrientes de aguas, de fuentes y manantiales que fluyen por valles y colinas, una tierra de trigo, cebada, viñas, higueras, granados, una tierra de aceite, oliva y miel, una tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará, una tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes puedes sacar cobre. Cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Cuídate nuevamente de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y tu oro se multipliquen y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto con serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca de pedernal. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte y para finalmente hacerte bien. Qué lindo, hermanos. No sea que digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Dios comunica que es un bien para el pueblo
que ellos entiendan que lo que tienen no es por ellos, sino que proviene de Dios. Si nosotros entendemos como pueblo de Dios hoy que todo lo que tenemos proviene de Dios, eso es bueno, eso es cosa buena. Todo lo que tenemos proviene de Él. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. Dios desea que su pueblo recuerde que todas las bendiciones que tiene son por gracia. Hermanos, todas las bendiciones mediadas por el Espíritu, ya sean cosas materiales como hablamos en el sermón anterior, o todo lo espiritual que vemos en la Escritura, ha llegado a nosotros por gracia y no por mérito. Hermanos, por eso tenemos que apreciar la gracia de Dios. Nada de lo que tenemos ha llegado porque somos muy merecedores de... No, hermanos, Dios en su gracia nos lo ha dado. Todo lo que tenemos, ¿tiene usted salud? ¿Tiene usted una familia, una casa, un lugar donde recostar su cabeza en la noche? Lo tiene porque Dios se lo dio. Todas las bendiciones que tenemos, la adopción, la redención en Cristo, la salvación, la vida eterna, es por gracia, hermano. Es por pura gracia. Ahora, hay algo importante que yo no sé si usted notó en el verso 14. Todas las bendiciones que se avecinaban para el pueblo de Israel, todas en la tierra prometida junto al Jordán, no hubieran sido alcanzadas por el pueblo si éste primeramente no hubiera sido libre de la esclavitud de Egipto. Todo comenzó allí. Todo lo que esperaban en la tierra prometida iba a llegar porque primeramente fueron libres de la esclavitud, no por su propia mano, sino Dios que los libertó de allí. De la misma manera hoy. No podríamos disfrutar de todas las bendiciones espirituales en Cristo, la redención, la salvación, la vida eterna, la adopción. No podríamos disfrutarlas si primero Cristo no hubiera muerto en la cruz para darnos a nosotros ese privilegio. Por eso nosotros tenemos que ver con aprecio lo que Cristo hizo en la cruz, entendiendo que esa es la médula central de todo lo que gira en torno a bendiciones para con nosotros. Su gracia ha sido suficiente para salvarnos, para darnos vida eterna. Como pueblo de Dios, mis hermanos, contamos con muchísimas bendiciones gracias a que Cristo obedeció. Pero nunca podremos decir que todas esas bendiciones son por mérito nuestro. Hermanos, escuchen esto, no había nada de especial en el pueblo de Israel, sino que por amor y fidelidad a su pacto los escogió y luego los libró de la mano opresora de Egipto. Hermanos, nosotros estábamos muertos, éramos de lo peor, estábamos hundidos en el pecado. Yo no sé usted qué tipo de vida tenía, ni sé qué prácticas tenía. Bueno, algunos sí sé. Ni sé qué cosas. Gracias a Dios que los rescató. No sé cómo vivían, pero si hay algo que podemos decir es que el Señor nos libró de esa manera de vivir. Ya no podemos vivir de esa forma, éramos lo peor y el Señor nos hizo suyos por su gracia y nos dio libertad en su Hijo Jesucristo. Hermanos, eso debe ser suficiente para nosotros, porque llegará un día en que enfrentemos la eternidad. Efesios capítulo 2, verso 3, dice la palabra del Señor. Entre ellos, todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Antes, hermanos, nosotros, vea cómo dice que vivíamos, satisfaciendo los deseos de nuestra carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, esto no proviene de nosotros. Esto no es por nuestras obras. Hermanos, la gracia de Dios nos muestra cuánto Él nos ama. Él ha mostrado un profundo amor, mis hermanos, a nosotros a través de toda su obra y de toda su fidelidad, y cumpliendo sus palabras, mis hermanos, Él cumple lo que promete. Él está con su pueblo. Él lo ha bendecido en Cristo. Él es fiel al pacto que hizo. Él es fiel a lo que promete, mis hermanos. ¿Por qué nosotros perdemos de vista esa realidad y muchas veces actuamos con ingratitud? ¿Por qué? Olvidamos que el Señor está con nosotros y nos comportamos como si no estuviera, como si dependiera de nosotros. Mis hermanos, no depende de nosotros. La salvación es del Señor y su gracia está con nosotros, no por nuestro mérito. Verso 18. Pero acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres, como en este día. Eso nos lleva a nuestro tercer y último punto. Dios desea que recordemos que el motivo por el cual somos prosperados en Cristo es porque Dios cumple su pacto y sus promesas. Nosotros somos bendecidos en Cristo. Su obediencia trajo bendición a todos aquellos, como dice Hebreos, que caminamos con la misma fe de Abraham. Él está cumpliendo sus promesas en nosotros y aún cumplirá muchas más cuando estemos eternamente con Él. Es por ello, mis hermanos, que ahora somos llamados a amar a Dios, y si lo hacemos, guardaremos en obediencia sus mandamientos, según Juan 14:15. Mis hermanos, nosotros debemos ver a un Dios que ha prometido, un Dios que nos ha disciplinado, un Dios que nos rescató primeramente de la esclavitud espiritual, un Dios que está trabajando en nuestros corazones, un Dios que está en nosotros, un Dios que nos acompaña en nuestro peregrinar, y no solamente eso, sino que cuando se acabe nuestro peregrinar, Él estará con nosotros y en nosotros eternamente y para siempre. Nosotros debemos aprender a ver esta riqueza y deleitarnos en ella, entendiendo que la gracia de Dios es suficiente para que nosotros vivamos en gozo y agradecidos con cada cosa que Él nos da. Yo no sé si usted toma tiempo para dar gracias a Dios por la iglesia, para dar gracias a Dios por su familia. ¿Cuántas veces usted va a la oración a decirle: Señor, yo quiero darte gracias por la iglesia? O llega: Señor, quiero que corrijas el pecado de ese hermano que me tiene hasta el cansancio. ¿Cómo oramos por la iglesia? ¿Cómo oramos por los hermanos? ¿Damos gracias a Dios por esta hermosa familia? ¿Damos gracias a Dios por nuestro núcleo familiar interno? ¿Por nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo? ¿Damos gracias? ¿Vemos la gracia de Dios en ello? ¿O vivimos en nuestro orgullo, caminando bajo nuestro juicio, en una pura queja y un puro reclamo? ¿Cómo nosotros vivimos? La palabra nos llama a ver la gracia de Dios en todo. Verso 19. Pero sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses y los sirves y los adoras, yo testifico contra ustedes hoy que ciertamente perecerán. Como las naciones que el Señor destruye delante de ustedes, así perecerán ustedes, porque no oyeron la voz del Señor su Dios. Hermanos, Dios desea que su pueblo mantenga sus lealtades a Él, no a otros dioses. Dios desea que nuestros pensamientos abunden en Él. Dios desea que nosotros obedezcamos sus mandamientos. Dios desea que lo amemos, que tengamos una relación de amor profunda con Él, para que podamos vivir reflejando esos mandamientos en el mundo en el que estamos caído y torcido.
Hermanos, nuestras lealtades deben de estar en el Señor, porque el Señor ha mostrado su fidelidad, rescató al pueblo, nos rescató a nosotros, nos acompaña en el camino, nos disciplina en el camino, nos enseña en el camino para hacernos un bien, para hacernos partícipes de su santidad. Entre más somos disciplinados, más crecemos en la santidad que corresponde al pueblo de Dios. Entre más somos exhortados, entre más somos animados, entre más vivimos en comunión como iglesia, entre más somos pulidos unos con otros, hermanos, entre más pasamos esas etapas, más crecemos en la santidad. Si usted piensa que va a vivir una vida de iglesia sin conflicto, de puros arcoíris y ponis, se equivocó de iglesia, porque aquí no va a ser así. Esto no son arcoíris y ponis. Esto es un pueblo que debe ser afilado uno con otro, y que esas circunstancias de iglesia deben llevar a esa iglesia a vivir en toda santidad. Y entonces muchas veces el Señor se va a acercar y va a decir: mira, yo voy a trabajar con tu corazón para que entiendas que no es como usted quiere, que es como yo quiero. Y de momento nos molestamos, pero ¿por qué? Si confiamos en el Dios soberano que guía a su pueblo, nosotros vamos a decir: sí, Señor, yo confío en tu gracia, confío en tu soberanía. Sí, amén. Yo confío en que tú tienes el control. Pero yo hago lo que debo hacer. Yo debo crecer en santidad, por la gracia que el Señor nos ha dado a través de su Espíritu. Dios sigue hablando a los hombres hoy. Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3, que es un texto, me decía una hermana, que yo cito mucho. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en los últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Vamos a ver. Cristo es la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Es el resplandor de la gloria de Dios, y dice la Biblia que Cristo está en nosotros. Esa cosa ya es diferente. Vamos a ver. Cristo, quien es la imagen exacta de Dios, el resplandor de la gloria de Dios, habita en el corazón de la iglesia. ¿Podemos ver las implicaciones de eso? ¿Podemos reflejar esa gloria de Dios, esa imagen de Dios, siendo imitadores, como dice Efesios 5:1, imitadores de Dios? ¿De verdad nosotros estamos reflejando esa imagen exacta? Ahora él dice, el autor dice que expresa su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Ese Cristo que está en nosotros sostiene todas las cosas. Después dice de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hermanos, Cristo vino a salvar a los pecadores, a fin de que todos aquellos que crean en Él tengan vida eterna. Hermanos, nosotros debemos reconocer que somos pecadores, que necesitamos un Salvador, que el Señor nos rescató, que nos lleva por el camino, que su gracia está con nosotros, que estamos junto al Jordán, a las puertas de la promesa eterna, entendiendo que Él es fiel a nosotros, a su pacto y a sus promesas, que se reflejan en un amor por nosotros. Él va a estar con nosotros. Y Él va a estar en nosotros, porque así como Él lo ha prometido, Él lo cumplirá. Repaso los encabezados. Dios desea que su pueblo no olvide por donde Él le ha traído. Dios desea que su pueblo recuerde todas las bendiciones que tiene y recordar que son por gracia. Dios desea que recordemos que el motivo por el cual somos prosperados es porque en Cristo Él cumplió su pacto y sus promesas. Él es fiel a sus palabras. Como pueblo de Dios, mis hermanos de CCAJ Moravia, no debemos olvidar sus obras en nuestro caminar y a su vez cómo su gracia se ha mostrado a nosotros, a fin de que vivamos en toda obediencia. Nosotros como pueblo de Dios no debemos olvidar las obras de Dios y su gracia en medio de ellas, a fin de que al ver la fidelidad de Dios nosotros seamos impulsados por el Evangelio a vivir fieles a Él.
Mis hermanos, todas esas historias que usted pensó al inicio, todas esas cosas que usted dice, yo he visto a Dios en mi vida. Yo lo he visto actuar de esta forma, yo lo he visto actuar de esta otra. Yo he visto hacer cosas sobrenaturales, me sanó sobrenaturalmente mi enfermedad, sanó mi corazón, cambió mi manera de pensar. Me restauró. Un día que no tenía, el Señor proveyó. Un día que estaba en una cama de hospital, el Señor estuvo conmigo allí. Un día que estaba enfermo, el Señor envió a alguien para que hablara a mi corazón. Hermano, Dios utiliza un montón de mecanismos para mostrar que Él está con nosotros. En el camino del ministerio pastoral, algunos pastores dicen que la soledad es el compañero fiel. Y cuando estuvimos reflexionando sobre pastores que necesitan ser pastoreados, el pastor que estaba compartiendo la enseñanza argumentó claramente con la escritura cómo Dios utiliza a nuestros hermanos, a nuestras esposas, a hermanos en la congregación local para pastorearnos. Cuando yo me enteré de que no estaba apreciando la gracia de Dios en la iglesia local, en ese momento pude comprender que tampoco estaba apreciando la obra de Dios en mi vida a través de hermanos o a través de mi esposa. Dios ha utilizado hermanos para pastorearme, a mi esposa. Y cuando estaba escuchando esa enseñanza lloré mucho porque venían a mi mente frases, mensajes, palabras de mi esposa, palabras de mis hermanos, donde el Señor me decía, yo ahí he estado, pero no te has detenido a verme, pero yo he estado ahí contigo. Pero ¿sabe qué es lo que pasa con eso? Que Dios ha estado con usted y Dios a usted también lo ha pastoreado. Dios ha utilizado hermanos, Dios ha utilizado a sus esposas y esposos, pero en el afán y las carreras de la vida, podemos escuchar la voz que nos dice, usted no está viendo lo que yo estoy haciendo ni cómo yo he estado. Somos muy propensos a no ver la gracia de Dios a través de nuestro esposo o de nuestra esposa. Pero cada vez que llega la voz de la esposa, David, eso no está bien. Tienes que trabajar de lo que la palabra enseña. Dios me está pastoreando. Cuando llega el esposo y le dice a la esposa, amor, esto no está bien, debemos hacerlo Dios está pastoreando. Porque como ovejas torpes, necesitamos que nos pastoreen, que el Señor nos pastoree. Porque rápido somos de volver a entrar al hueco. Ahí a donde cae la zanja, ahí donde estamos, ahí. Como esa oveja torpe que la sacan y se vuelve a meter y la sacan y se vuelve a meter. Dios es nuestro pastor. Y Él está pastoreándonos a través de nuestros hermanos. A través de la iglesia Él pastorea. Cada uno de nuestros corazones. Ahora, yo lo que me pregunto es, ¿usted lo logra ver? ¿Usted está consciente de lo que Dios está haciendo en su corazón a través de sus hermanos? O le voy a dar una todavía un poco más intensa. Hermanos padres, ¿ustedes se dan cuenta cómo Dios utiliza a sus hijos para pastorear su corazón? ¿Ustedes se dan cuenta cómo Dios utiliza el núcleo familiar para evidenciar nuestro pecado y para decirnos, te estás lidiando con este pecado? Pero la agarramos contra la familia. Nos enojamos contra el hermano que señala nuestro pecado, o contra mi esposa porque me dijo que estoy en algún pecado, en vez de reconocer en humildad que estoy pecando ante un Dios santo y que Dios está utilizando a alguien que tengo a mi lado para decirme, mira, estás pecando, tenés que corregir esto. Por lo general no nos gusta, no es agradable que nos digan estas cosas. Pero si nosotros aprendemos a apreciar la gracia de Dios, cuando venga nuestra esposa, nuestro esposo, nuestro hermano, nuestros hijos o nuestros padres, nosotros en vez de verlos a ellos queriendo afectarnos y deje, usted no la agarre conmigo, ¿qué le pasa? No, yo voy a ver a Dios que en su gracia tiene a alguien ahí por pura misericordia que me está diciendo que estoy actuando como una bestia.
Así es como el salmista dice, yo era como una bestia. Necesitamos a esos hermanos. Usted necesita a su hermano, necesita a su hermana. Yo quiero que usted comprenda eso en la vida de iglesia. Y no se le olvide lo que Dios ha hecho en medio de la iglesia. No se le olvide. Porque muchas veces actuamos como que se nos ha olvidado. Recuérdelo. Y si no lo recuerda, yo oro para que el Señor, así como me pasó a mí en esa enseñanza, porque fue como estar en una mesa y que me tiren fotografías, así fue. Yo intencionalmente no estaba buscando recordar. Empezaron a llegar a la memoria las frases de mi esposa en la mesa, de mis hermanos, de los mensajes de texto que me han enviado muchas veces, de cosas que me han dicho. Y yo lloraba porque yo dije, Señor, yo no estaba viendo que tú me estabas hablando y pastoreando a través de ellos. Señor, yo te pido perdón por mi pecado, porque pequé, porque no he apreciado tu gracia, porque he menospreciado lo que has estado haciendo conmigo. Muchas veces lo único que evidenciamos es que menospreciamos la obra de Dios a través de los hermanos que tenemos alrededor, o a través de nuestra familia, nuestras esposas y esposos. El Señor es fiel a lo que ha prometido, y la obra que Él comenzó en usted y en mí, Él la está perfeccionando, y va a utilizar todos los mecanismos a nuestro alrededor en su multiforme gracia para hacernos crecer en santidad mientras nosotros llegamos a la tierra prometida, la patria celestial que esperaba el Padre Abraham. Así que, mis hermanos, tenemos que cambiar nuestros lentes. No, así no, porque no veo nada. Tenemos que cambiar nuestros lentes. Y de verdad no veo, hermano. Debemos de dejar ver con los ojos de la carne. Y debemos empezar a aprender a ver con los ojos del Espíritu, que aprecia la gracia de Dios en la familia. ¿Cuántos? Yo me imagino que eso pasa, debe ser una etapa normal, y con esto ya quiero cerrar. Y yo sé que me vacilan por eso. ¿Cuántos? Y yo creo que es normal. Sus hijos crecen, porque uno ve a los hijos crecer. Yo no he llegado a ese punto, pero yo supongo que eso es normal. Los hijos crecen y se hacen adultos. Y cuando los recordamos de niños, los recordamos con ternura. Oh, qué lindo. Deseara tal vez su hijo es un terremoto, y usted lo recuerda como un terremotín, pero ¿quién no ama el momento en el que los arropa en la cama? Porque ese momento se acaba. Eso pasa. Eso no es para siempre. Y vemos esto con ternura porque son nuestros hijos. Pero le quiero decir algo. El hermano que usted tiene a su lado tampoco está para siempre. Así que ámelo antes de que usted llore porque el hermano ya no está. Ame a su hermano hoy y aprenda a ver la gracia de Dios en él. Ame a sus padres, a sus hijos, a sus abuelos, a sus tíos. Ámelos, hónrelos, téngalos en alta estima, porque el Señor quiere que hagamos estas cosas. Su hermano es su cuerpo. Y su hermano usted lo necesita. Y el Señor, mientras nos lleva juntos a todo el pueblo caminando hacia la tierra prometida ya eternamente, estamos siendo formados en toda santidad. Y el Señor nos está diciendo, no se les olvide que la cruz yo los rescaté con la sangre de mi Hijo. Y que a través de ese evangelio que los ha rescatado les dio un espíritu que vive en ustedes para que puedan vivir como yo les pido que vivan. Mientras llegamos allá a la promesa eterna, vivan de esta forma, como yo les digo en mis palabras, para que me sigan, para que no sean con orgullo ustedes, sino que las sigan y no les sobren tuercas al final, ni piezas, y podamos hacer todo como el Señor quiere que lo hagamos. Que sea Cristo Jesús en la cruz nuestra esperanza y podamos vivir para Él todo el tiempo. ¿Cuántos dicen amén?